Libro primero de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y túvola Elí por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volviéronse y vinieron a su casa en Ramata. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo demandé a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer, y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo, con 3 becerros, y un efa de harina, y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová, todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2. Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los hartos se alquilaron por pan, y cesaron los hambrientos, hasta parir 7 la estéril,
y la que tenía muchos hijos enfermó. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al sepulcro, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para asentarlo con los príncipes. Y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Y Elcana se volvió a su casa en Ramata, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si le respondía el varón, «Quemen luego el sebo hoy, y después toma tanta como quisieres», él respondía, «No, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza». Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Y hacía de su madre una túnica pequeña, y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, «Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a Jehová». Y volviéronse a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Elí empero era muy viejo, y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, «Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume, y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole,
ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Jehová que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando acabaré también. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, y él no los ha estorbado. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con presentes. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, díjole, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beer-seba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campo. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad,
pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, vino aquel día a Silo, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino apriesa, y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz, y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muertos su suegro y su marido, encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has parido un hijo. Mas ella no respondió, ni paró mientes. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Capítulo 5. Y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajéronla desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y metiéronla en la casa de Dagón, y pusiéronla junto a Dagón. Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, y volviéronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyólos, e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a mí el arca del Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos diciendo, despachad el arca del Dios de Israel y tórnese a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación. Y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron,
conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen, tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, ¿no los dejaron que se fuesen y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Beth-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes, e iban por un mismo camino andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Beth-Semes. Y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Beth-Semita, y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusiéronlas sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y ratones de oro, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Beth-Semita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Beth-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres. Y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Descended pues, y llevadla a vosotros. Capítulo 7. Y vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y metiéronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a solo Jehová. Y Samuel dijo, juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mizpa sacaron agua, y derramáronla delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual, como hubieron oído a los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos.
Y Samuel tomó un cordero de leche, y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos, y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Eben-ezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel. Y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, e Israel las libró de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volvíase después a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 8. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abia. Fueron jueces en Beer-seba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, Este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y pondrálos en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000, y capitanes de 50. Pondrálos asimismo a que aren sus campos, y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas, para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros buenos mancebos, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron, No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y refiriólas en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a su ciudad. Capítulo 9. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Y habíanse perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo,
toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Y él le respondió, He aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizá nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Y Saúl respondió a su criado, Vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, porque nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, Bien dices, ea pues, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas mozas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿Está en este lugar el vidente? Y ellas respondiendo les dijeron, Sí, helo aquí delante de ti. Date pues priesa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Y cuando entrareis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando en medio de la ciudad estuvieron, he aquí Samuel que delante de ellos salía para subir al alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, díjole, Ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hoy a 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y tramando Samuel de Saúl y de su criado, metiólos en la sala, y dióles lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y púsola delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti, y come, porque de industria se guardó para ti cuando dije, Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y como al apuntar del alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, Levántate para que te despache. Levantóse luego Saúl, y salieron fuera ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, Di al mozo que vaya delante. Y adelantóse el mozo. Mas espera tú un poco, para que te declare palabra de Dios. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo, y díjole, ¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Rachel, en el término de Benjamín,
en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante, y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos, y el otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio, y adufe, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió y dijo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar, y llegó al alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, declarónos expresamente que las asnas habían parecido. Mas del negocio del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y Samuel convocó el pueblo a Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y dijisteis, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, poneos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo al llegar Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, mas no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si había aún de venir allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y tomáronlo de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino, y escribiólo en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él el ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. Pero los impíos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar éste? Y tuviéronle en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Capítulo 11. Y subió Naas amonita, y asentó campo contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días, para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel,
y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que lloran? Y contáronle las palabras de los hombres de Jabes. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo, Cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y contólos en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, Así diréis a los de Jabes de Galaad, Mañana, en calentando el sol, tendréis salvamento. Y vinieron los mensajeros y declaráronlo a los de Jabes, los cuales se holgaron. Y los de Jabes dijeron, Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba. Y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ¿reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo, No morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de Jehová. Y alegráronse mucho allí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12. Y dijo Samuel a todo Israel, He aquí yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron, Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron, Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, aguardad, y yo os haré cargo delante de Jehová de todas las justicias de Jehová, que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Después que Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Sísara, capitán del ejército de Azor, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, Pecamos, que hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, y a Bedán, y a Jefté, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, No, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Ahora pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová,
la mano de Jehová será contra vosotros como contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová, pidiéndoos rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, No temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de las vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Solamente temed a Jehová, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Capítulo 13. Había ya Saúl reinado 1 año, y reinado que hubo 2 años sobre Israel, escogióse luego 3,000 de Israel. Los 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas, y en el monte de Betel, y los 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió a todo el otro pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyéronlo los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra, diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos. Y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud. Y subieron y asentaron campo en Micmas, al oriente de Bet-aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, Traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, Porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Migmas, me dije, Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, quedáronse en Gabaa de Benjamín, mas los filisteos habían puesto su campo en Micmas. Y salieron del campo de los filisteos en correría 3 escuadrones. El un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. El otro escuadrón marchó hacia Bet-horón, y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza.
Y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a amolar su reja, su asadón, su hacha, o su sacho, y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los asadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una hijada que se hubiera de componer. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Micmas. Capítulo 14. Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado». Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Aquías, hijo de Aquitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte, y otro de la otra parte. El uno se llamaba Boses, y el otro Sene. El un peñasco situado al norte hacia Micmas, y el otro al mediodía hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas, «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número». Y su paje de armas le respondió, «Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, y aquí estoy contigo a tu voluntad». Y Jonatán dijo, «He aquí nosotros pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto nos será por señal». Mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, «He aquí los hebreos, que salen de las cavernas en que se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, «Subid a nosotros y os haremos saber una cosa». Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, «Sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel». Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Esta fue la primera rota en la cual Jonatán, con su paje de armas, mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Y hubo temblor en el real, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron y alborotóse la tierra. Hubo pues gran consternación. Y las centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de una parte a otra, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo, «Reconoced luego y mirad quién haya ido de los nuestros». Y reconocido que hubieron, hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Aquías, «Trae el arca de Dios», porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, «Detén tu mano». Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes, y habían venido con ellos de los alrededores al campo, también éstos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó el alcance hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, «Cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito». Y todo el pueblo no había gustado pan.
Y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, mas ninguno hubo que llegase la mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, Tu padre ha conjurado expresamente al pueblo, diciendo, Maldito sea el hombre que comiere hoy manjar. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Mismas hasta Ajalón, mas el pueblo se cansó mucho. Tornóse por tanto el pueblo al despojo, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y matáronlos en tierra, y el pueblo comió con sangre, y dándole de ello aviso a Saúl, dijéronle, El pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo, Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una grande piedra. Y Saúl tornó a decir, Esparcíos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degollalos aquí, y comed, y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y degollaron allí, y edificó Saúl altar a Jehová, el cual altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, Lleguémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, Llegaos acá todos los principales del pueblo, y sabed y mirad por quién ha sido hoy este pecado, porque vive Jehová, que salva a Israel, que si fuere en mi hijo Jonatán, él morirá de cierto. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, Da perfección. Y fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, Echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, Declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró, y dijo, Cierto que gusté con la punta de la vara que traía en mi mano, un poco de miel, y he aquí he de morir. Y Saúl respondió, Así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Mas el pueblo dijo a Saúl, ¿Ha pues de morir Jonatán, el que ha hecho esta salud grande en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha obrado hoy con Dios. Así libró el pueblo a Jonatán, para que no muriese. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Y ocupando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Ammón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se tornaba era vencedor. Y reunió un ejército, e hirió a Amalec, y libró a Israel de mano de los que le robaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Sui, y Melchisua. Y los nombres de sus dos hijas eran, el nombre de la mayor, Merab, y el de la menor, Michal. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner tío de Saúl. Porque Cis padre de Saúl, y Ner padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a cualquiera que Saúl veía hombre valiente y hombre de esfuerzo, juntábale consigo. Capítulo 15.
Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ved pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó el pueblo y reconociólos en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo, Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec desde Ávila hasta llegar a Shur, que está a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, Pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, Pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, Di. Y dijo Samuel, Siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y envióte Jehová en jornada y dijo, Ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, Antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa, y desgarróse. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel,
traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él delicadamente. Y dijo Agag, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Fuese luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlehem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a éste ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samma, y él dijo, tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
Capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca, en Ephes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5000 siclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samma. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque, peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras?
Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano, vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Tornando luego los filisteos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, pues, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl, mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Berlehem. Capítulo 18. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma.
Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David, He aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Y David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? Y venido el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Mas Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugo en sus ojos. Y Saúl dijo, Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, Con la otra serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus criados hablar en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos sus criados te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Paréceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decid así a David, No está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Y como sus criados declararon a David estas palabras, plugo la cosa en los ojos de David para ser yerno del rey. Y como el plazo no era aún cumplido, levantóse David y partióse con su gente, e hirió 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Mical lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Capítulo 19. Y habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que notare.